Buenas tardes con todos. Me presento, soy Ruth Arriaga Medina, soy residente segundo año de la especialidad de Medicina Intensiva del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema a tratar el día de hoy es neuromonitoreo multimodal en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Para comenzar a hablar de este tema, primero vamos a comenzar con una pequeña introducción. La hemorragia subaracnoidea es muy importante enfatizar en el campo clínico debido a que se ha asociado con una alta morbilidad y una alta morbimortalidad. ¿Y por qué? Porque el cerebro es susceptible a algunos daños secundarios como viene a ser la hipoxia, la hiponatremia, la hipernatremia, la hipotensión, la hipoglicemia. Entonces, por ello es muy importante implementar un monitoreo multimodal que sea sistémico y a su vez sea avanzado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la aparición del neuromonitoreo multimodal? El objetivo básicamente es prevenir un daño secundario como por ejemplo la lesión isquémica cerebral retardada, que se ha asociado a una mayor mortalidad en el contexto de estos pacientes, ¿no? Entonces, el principal objetivo va a ser minimizar o disminuir el daño secundario a estas complicaciones. Ahora, ¿qué es el monitoreo multimodal en los pacientes con hemorragia subaracnoidea? El monitoreo multimodal se va a referir a todos aquellos exámenes, herramientas que nos van a permitir realizar una evaluación continua de la oxigenación cerebral, del metabolismo y de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son estas herramientas? Estas herramientas van a ser el monitoreo de la presión intracraneal, el monitoreo de la oxigenación cerebral, el monitoreo del metabolismo cerebral. Por ejemplo, vamos a utilizar algunos otros métodos más avanzados como el Doppler transcraneal, los métodos de monitorización complementaria, como pueden ser algunas imágenes que más adelante les voy a mencionar. Entonces, comenzando con las herramientas, vamos a tener el Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal es una herramienta económica, no invasiva, va a representar la piedra angular en la monitorización del vasoespasmo en pacientes que tengan una hemorragia subaracnoidea de alto grado. Me va a evaluar las formas de onda del flujo de los vasos intracraneales. Me va a evaluar la probabilidad y el grado de vasoespasmo angiográfico en estos pacientes. Ahora, el electroencefalograma continuo también es otro tipo de monitoreo que se puede utilizar en estos pacientes siempre y cuando estos pacientes cursen con una hemorragia subaracnoidea de alto grado. Es una modalidad no invasiva, continua, me va a permitir valorar la perfusión, me va a permitir valorar las capas corticales, especialmente la tercera capa y la quinta capa, que van a ser las más afectadas cuando existe un déficit de la perfusión cerebral. Se va a utilizar también como predictor para predecir el vasoespasmo y también me va a ayudar para predecir el daño cerebral retardado en el contexto de un paciente con una hemorragia subaracnoidea de alto grado. La microdiálisis es otra técnica que se utiliza. Esta técnica me va a permitir monitorizar el medio extracelular del parénquima cerebral. ¿A qué se refiere esto? Me va a permitir valorar el estado metabólico y a su vez me va a permitir valorar lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Para ello se van a utilizar sondas de microdiálisis cerebral. Estas sondas me van a permitir medir valores como la glucosa, el lactato, el piruvato, el glutamato. Entonces, estos valores tienen una fuerte correlación con lo que viene a ser el grado de hipoxia y con el grado de hipoperfusión celular. Ahora, dentro de la microdiálisis se van a utilizar algunas relaciones como viene a ser la relación lactato-piruvato, una relación mayor o igual a 30 o mayor o igual a 40 con una glucosa menor a 0,7 milimol por litro se ha asociado con una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Se ha asociado incluso con presiones de perfusión cerebral menor a 70 milímetros de mercurio. Está indicado en pacientes con una hemorragia subaracnoidea de alto grado. La microdiálisis cerebral en la actualidad es un marcador bioquímico de hipoxia y isquemia intracerebral inminente. Otras técnicas vienen a ser el flujo, la flujometría de difusión térmica y el oxígeno invasivo del tejido cerebral. Estos dos tipos de monitoreo me van a permitir medir la oxigenación y la perfusión cerebral. Los valores obtenidos en esta medición se van a correlacionar con lo que viene a ser el vasoespasmo. Me va a permitir monitorizar el tratamiento del vasoespasmo refractario. Me va a permitir también determinar la perfusión y la difusión mitocondrial, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de exámenes va a estar influenciado por el pH y la temperatura cerebral. La flujometría de difusión térmica cerebral me va a permitir obtener una medida mucho más
más fidedigna de lo que es el flujo sanguíneo cerebral a través de un catéter intraparenquimatoso. La presión parcial de oxígeno del tejido cerebral. Este tipo de monitoreo me va a permitir valorar lo que viene a ser el grado de hipoxia. En sí me va a reflejar lo que viene a ser el equilibrio entre el suministro y el consumo del oxígeno cerebral. La espectroscopía infrarrojo cercano va a ser también otro tipo de monitoreo multimodal en estos pacientes. Me va a permitir valorar lo que es la saturación regional del oxígeno cerebral en los lóbulos frontales. Se va a correlacionar con el flujo sanguíneo cerebral y el vasoespasmo cerebral. Otras técnicas vienen a ser los estudios de perfusión por imágenes, como por ejemplo se pueden utilizar en estos pacientes la tomografía computarizada con Senton. Me va a valorar el flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, también puedo utilizar lo que es la resonancia magnética con perfusión o la tomografía computarizada con perfusión, la tomografía por emisión de fotón único SPECT. Estos métodos me van a permitir valorar lo que viene a ser la perfusión cerebral. También me van a valorar la microcirculación, me va a valorar la zona de penumbra isquémica y los volúmenes centrales de infarto. Entonces, estos métodos sí se pueden utilizar en pacientes con hemorragia subaracnoidea, ¿no? En los cuales los exámenes neurológicos son deficientes. La saturación venosa yugular del oxígeno cerebral también es otra medida de neuromonitoreo. Este me va a poder ayudar a identificar si está cursando con una hipoxia isquémica o hipermetabólica. Es un parámetro fidedigno, pero siempre y cuando este se correlacione con algunas otras mediciones como la presión de perfusión cerebral. O sea, por sí sola no me va a dar mucha información, necesita sumarse a otra herramienta para que su medición sea mucho más confiable. El monitoreo hemodinámico avanzado. Este monitoreo hemodinámico avanzado en un paciente con una hemorragia subaracnoidea no me va a proporcionar mucha información, pero me va a dar algunos alcances, como por ejemplo, me va a poder valorar algunos parámetros, como viene a ser el flujo sistólico, la variabilidad del volumen sistólico, las resistencias venosas sistémicas, ¿no? Para ello podemos utilizar algunos monitoreos como el PICO, el FlowTrack, el Edward o LIGHT. En un paciente con vasoespasmo, durante la primera mitad del vasoespasmo, estos van a cursar con un incremento de las resistencias vasculares sistémicas. La monitorización del PIC de la presión de perfusión cerebral en paciente con una hemorragia subaracnoidea me va a ayudar mucho durante la presentación aguda, que quiere decir durante las primeras 24 horas, y también me puede ayudar durante la fase aguda, ¿no? Que son los primeros 7 días. La medición de la presión intracraneal se puede realizar a través de un catéter intraventricular o a través de los catéteres epidurales o lumbares. Ahora, ¿qué es lo que se va a evaluar cuando se coloca un PIC? Se va a evaluar los tipos de onda y la morfología. Es importante medir, por ejemplo, en el contexto no se va a medir en todos los pacientes, se va a medir en ciertas condiciones, por ejemplo, un paciente con un HCA que curse con coma, que curse con un empeoramiento neurológico, que curse con una hidrocefalia, con edema cerebral o masas intracraneales. Ahora, la medición de la presión intracraneal va a dar más que todo para ver cuál es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Me voy a dirigirme al mecanismo fisiopatológico. No va a ser la mejor herramienta para guiar el tratamiento del HCA. Ahora, la medición de la vaina del nervio óptico también es una técnica que se utiliza en la actualidad. Esta técnica no es tan confiable en los pacientes con hemorragia subaracnoidea porque el sangrado me va a tensionar la vaina del nervio óptico, ¿no? Entonces no me puede dar un valor tan fidedigno. Ahora, ¿por qué se utiliza esto? Porque sabemos que las meninges van a encerrar el nervio óptico dentro de la órbita. El nervio se va a conectar directamente con el espacio intracraneal, entonces me puede ayudar indirectamente a valorar. Ahora, valores por encima de 5.8 me van a indicar un aumento de la presión intracraneal. Entonces, en resumen, podemos utilizar una serie de instrumentos para medir lo que viene a ser algunos parámetros. El neuromonitoreo multimodal es muy importante en el paciente con una hemorragia subaracnoidea, porque me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar incluso a sospechar de vasoespasmo, de lesión cerebral isquémica retardada. Para ello, vamos a utilizar medidas invasivas y no invasivas. Dentro de la medición de la presión intracraneal, dentro de las medidas invasivas vamos a tener la colocación de los catéteres intraventriculares, intraparenquimatosos o los catéteres subdurales, ¿no? Y dentro de los no invasivos tenemos la medición de la vaina del nervio óptico,
Para medir la velocidad de flujo a nivel cerebral, vamos a tener básicamente los métodos no invasivos, como el Doppler transcraneal. Y dentro del Doppler transcraneal podemos medir lo que es la velocidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatividad. Dentro de la oxigenación tisular cerebral vamos a utilizar dos métodos, que vienen a ser el invasivo y el no invasivo. Dentro del invasivo, la saturación venosa yugular de oxígeno y la presión tisular de oxígeno cerebral. Eso sería todo.